Pues bien, estoy muy feliz de estar acá nuevamente contigo en este nuevo en vivo, donde te voy a hablar acerca de los 7 pasos para dejar tus limitaciones atrás y sentirte segura creando lo que quieres en tu vida en las próximas 6 semanas. Y pues bien, antes de seguir conversando un poco sobre este tema, de contarte todo lo que tengo para ti, me gustaría presentarme porque sé que hay personas nuevas que no me conocen. Yo soy Vicky Villa, soy coach de vida, ayudo a mujeres profesionales y emprendedoras aumentar su confianza y seguridad para lograr sus metas. Y bueno, mi invitación para ti a ver este video es sobre todo si tú sientes que tus inseguridades y pensamientos negativos sobre ti misma no te dejan avanzar profesionalmente, o tal vez te sientes estancada sin poder avanzar, sin poder salir del círculo vicioso en el que te encuentras de pensamientos negativos, de victimismo, desmotivación, procrastinación, malos hábitos, comportamientos que te limitan. Si es que este eres tú, entonces te invito a que veas este video, sobre todo hasta el final. Y, y bueno, pues a las personas que se van conectando, me gustaría que me cuenten de dónde son, desde dónde se conectan y si se sienten tal vez identificada con alguna de las 3 cosas que les he estado comentando. Y antes de contarte un poco de cuáles son esos 7 pasos y sobre todo las causas o las razones por las cuales no logras dejar estas limitaciones atrás, me gustaría hacerte la invitación. Ya estamos cerca de cerrar inscripciones. Este domingo 5 de febrero se cierran las inscripciones para el programa acelerado para cerrar ciclos limitantes y crear lo que quieras en tu vida. Entonces, si quieres toda la información en la página en mi perfil, vas a encontrar el enlace para que puedas revisar toda la información, cómo funciona, para qué personas es de este programa y las fechas, sobre todo cuando empezamos. Y este programa básicamente es para ayudarte a dejar tus limitaciones atrás. Y un segundito que se apareció algo por aquí. Bueno, hola a todas las personas que se están uniendo. Y es para ayudarte a dejar tus limitaciones atrás, sobre todo acompañada de otras 5 mujeres que están comprometidas a lograr este mismo resultado. Y bueno, entonces entrando un poquito en materia del tema que te estoy queriendo hablar el día de hoy, te decía, si tú eres una de estas personas que te sientes súper insegura, con pensamientos negativos que no te dejan avanzar, una de las razones por las cuales te está sucediendo esto es porque no conoces cómo funciona cómo es tu funcionamiento psicológico, y también el que no sabes cómo se crea tu experiencia de vida. Entonces, esta es una de las razones por las cuales estas limitaciones no te dejan salir adelante, no te dejan ver nuevas posibilidades y te hacen sentir como estancada en lo que estás viviendo. Por aquí, listo. Otra de las razones también es seguir reglas y mandatos de otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente a nosotros nos han enseñado que para triunfar en la vida tienes que una vez que naces, creces, estudias, tienes que terminar la universidad, que te tienes que casar, que te tienes que tener hijos, que un buen trabajo o un buen negocio. Entonces, esto es como seguir mandatos y reglas de otras personas que han impuesto sobre ti y que tú estás tratando de cumplirlas. Entonces, al intentarlas cumplir es que te sientes tú de esta manera, porque no logras hacerlo, porque no logras como seguir todo esto que han impuesto sobre ti. Y otra de las razones también es apegarte a estas expectativas propias o también de las otras personas que han puesto, y sobre todo identificarte con estos resultados. ¿A qué me refiero con identificarte con estos resultados? A que de alguna manera, por las cosas que has aprendido, tú tienes como en este momento, para ti la verdad es que si por ejemplo fracasas en el amor aparentemente, entonces tú eres una persona no valiosa. Entonces por eso para ti es importante tener una pareja, tener hijos, tener cierto trabajo, cierto negocio. Viene a ser importante para ti porque si no lo tienes, entonces significa que tú no eres una persona valiosa. Entonces eso es apegarte a esto, cuando en realidad estos son solamente ideas y mandatos que han impuesto otras personas en ti, y un poco te voy a estar hablando más de este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo logras salir de esta situación? ¿Cuáles son esos 7 pasos para dejar atrás de estas limitaciones y sentirte segura creando la vida que quieres? Y justamente estos 7 pasos es lo que hablamos en profundidad y detalladamente en el programa acelerado para cerrar ciclos. Y te voy a contar un poco de forma resumida estos 7 pasos para que tengas como el mapa de lo que veremos ese día, ¿no? El primero es tener actitud de aprendiz.
El segundo es entrar en conciencia y detener el efecto dominó ¿de qué? De tus pensamientos, comportamientos e historias limitantes. El tercero es recalibrar tus instintos y hoy te voy a contar un poquito más sobre qué significa esto, ¿no? El cuarto es tener entendimiento de cuál es la verdadera fuente de todo lo que tú quieres. El quinto es tener nuevos modos de operación que llamamos a nuevas formas de pensar, donde la es la diferencia de la aceptación versus la resistencia. El sexto, en cambio, es la reprogramación. ¿Reprogramación de qué? De tu mente, ¿sí? Es un reentrenamiento de tu mente. Y el séptimo es la recalibración o reinvención, perdón. Entonces, con estos 7 pasos, justamente, te quiero comentar que una de las personas que participó en estos programas que ya se ha venido dando, esta persona es Diana Jaramillo y ella, aplicando estos 7 pasos que te comento, lo que decía es que ella al inicio de entrar al programa estaba buscando encontrar como un norte en su vida. Justamente había terminado una etapa laboral y ella ya no quería ser más empleada, ¿no? Pero tenía el sueño de tener su propio negocio, pero en cambio esto le daba como le generaba miedo, no se atrevía porque tenía temor. Entonces, una vez que aprendió estos 7 pasos y los empezó a implementar, ella logró salir de la inercia en la que estaba y sobre todo logró emprender su propio negocio, aunque te parezca algo así súper loco, pero una vez que entiendes que lo implementas, en realidad tu vida empieza a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ella? Ella empezó a vencer el temor al que dirán, empezó a apostar por sus sueños y hoy en día está justamente viviendo la vida que ella había diseñado en su momento, ¿no? Y esto es un poco resumiendo de esta persona que ha aplicado estos 7 pasos. Y así hay más testimonios que puedes encontrar justamente en la página, en mi perfil de Linktree. Ahí tú entras y puedes encontrar toda la información acerca del programa y ver más testimonios de personas que ya han participado en este programa. Ahora, te quiero explicar un poco, porque no me gustaría extenderme mucho. Son realmente 6 semanas que vamos a estar trabajando juntas y es bastante contenido e información y mi idea es darte como algo súper específico que te pueda ayudar en este momento, ¿no? Y te quiero hablar sobre todo del paso 2, que es entrar en conciencia y detener el efecto dominó, que es uno de los pasos que te decía Diana Jaramillo, sobre todo es lo que más le ayudó. ¿Y por qué? Y vas a entender un poco lo que te estoy diciendo. ¿Qué significa esto de entrar en conciencia y detener el efecto dominó de tus historias limitantes, comportamientos, de pensamientos que en este momento te están limitando? Hay una gran verdad. Esto es entender la verdad sobre nuestra forma de pensar y de ver el mundo. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando nacimos, ¿no? Nacimos totalmente sabios, ¿sí? Y nacimos como una hoja en blanco, ¿sí? Y si tienes bebés o niños pequeños a tu alrededor, puedes observar esto, ¿no? Los bebés, tú puedes ver totalmente su inocencia y al mismo tiempo, aunque son bebés recién nacidos que aún no están como en el mundo o en la vida como nosotros, son personas totalmente sabias, al igual que lo eres tú y seguimos siendo sabios hasta el último día de nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Conforme vamos creciendo y vamos interactuando con las demás personas a nuestro alrededor, empezamos como a absorber todo lo que nos empieza a enseñar nuestros padres, ¿sí? Porque nuestros padres empiezan a ser como nuestra guía en el mundo, ¿no? Entonces ellos nos empiezan a decir esto es bueno, esto es malo, si haces esto es así. Entonces empezamos nosotros a que hemos nacido como una hoja en blanco, pero nuestros padres nos empiezan como a poner esas cosas mientras vamos creciendo. Y nosotros vamos entendiendo como ellos son autoridad para nosotros, entonces decimos, eso es verdad, lo que él dice tiene razón, como es mi papá, es mi mamá, es verdad lo que ellos me están diciendo. Entonces aprendemos que así son las cosas y luego vamos creciendo y vamos interactuando con quienes más, nuestros abuelos, vecinos, familia, primos y también empezamos en la educación, asistiendo al colegio, a la escuela y todo eso está transmitiendo información a nosotros de lo que estamos empezando a aprender, que el mundo es de cierta forma, ¿no? Y mientras seguimos nosotros nuestra vida, empezamos a vivir y experimentar cosas que marcan nuestra experiencia. Entonces, esas experiencias también nos dicen, es que así es la vida.
Entonces, por eso nosotros en este momento, ya en esta edad que tenemos, venimos ya como con un montón de información en nuestro cerebro de que el mundo es de cierta forma, porque es de acuerdo a lo que se nos ha enseñado y esto ya empieza a funcionar de forma automática. Entonces, por eso ya estamos como preentrenados y condicionados a mirar el mundo de cierta forma. Ahora, yo te decía, y justamente por esto también tú puedes ver cómo tú piensas de una forma, pero hay muchas otras personas al otro lado del mundo que piensan y ven la vida de otra manera. Y es un poco por todo esto, por un lado. Y en algún video anterior yo te contaba que nuestro cerebro es una máquina súper compleja que nosotros no podemos controlar. ¿Por qué? Porque todos los días recibimos estímulos de información de alrededor de 1.000.000, ¿no? Entonces, ¿a través de qué? De nuestros 5 sentidos. Nuestros oídos están recibiendo información, nuestra boca está emitiendo y también recibiendo a través de las palabras que decimos, ¿no? A través de lo que vemos, de nuestros ojos, a través de lo que olemos, de lo que tocamos. Es decir, nuestros 5 sentidos están todo el tiempo estimulando información que está entrando hacia nuestro cerebro. Entonces, para nosotros poder funcionar en el mundo, necesitamos justamente, o lo que hacemos, lo que hace nuestro cerebro, es filtrar la información. ¿Y esto qué significa? ¿De qué manera filtramos? Lo que hacemos es, como entra todo ese millón de información a nuestro alrededor, lo que hacemos es borrar cierta información, adaptar cierta información o ajustar cierta información o incluso distorsionar. ¿A qué me refiero con borrar la información? Por ejemplo, yo no sé si tú has escuchado que hay lugares, o te pongo un caso súper claro, ¿no? Tú puedes ver cómo quizás naciste en un lugar donde tú creciste con una religión, pero hay personas en otros lugares donde tienen otras religiones, ¿no? Y más allá de cuál sea la verdad o cuál es válido o cuál no es válida, simplemente quiero hacerte este sencillo ejemplo. Cuando nosotros, por ejemplo, en base a lo que hemos ido aprendiendo, a las formas de ver el mundo, cuando hay cierta información que quizás viene, pongamos, de una religión, qué sé yo, imagina la religión cualquiera que te venga a la mente, ¿no? Y escuchamos algo sobre el tema, lo más probable es que si no estamos muy enfocados en eso, lo ignoramos, o sea, no le prestamos atención, ¿sí? Y nosotros seguimos en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestras cosas y con nuestras propias creencias, ¿no? O también hay algo como que se dice que, por ejemplo, los judíos son personas ricas, millonarias. Entonces, quizás cuando hay una situación que se está viviendo, como los judíos tienen esta mentalidad y ven esta situación, ellos captan quizás esa oportunidad, ¿no? Porque para nosotros es como los judíos son millonarios, entonces como creemos eso de ellos, ¿no? Y al ver ciertas informaciones de negocio es más fácil y más rápido para ellos captar eso. Mientras nosotros, por nuestra forma de pensar y como hemos crecido, al ver esa información simplemente la ignoramos, porque no está dentro de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es lo que te digo, de qué manera filtramos, borramos la información. ¿De qué otra forma? Distorsionamos la información. ¿En qué sentido? Una misma persona puede tener una versión A y una versión B sobre una misma situación. Te pongo un simple ejemplo de que dos personas están por ahí, sucede un accidente, hay una persona que ese accidente lo va a decir, ah, sí, pasó esto y fue así y lo de aquí, y tú le escuchas a la otra persona y la otra persona, ah, sí, pero también fue esto, fue lo de allá, y los dos te dan una versión distinta de la misma situación. ¿En base a qué? A su propia forma de pensar y de ver el mundo. En base a eso es que te dan la información. Entonces ahí es que distorsionamos la realidad en base a lo que nosotros pensamos y creemos y cómo hemos sido entrenados en nuestra forma de pensar, ¿no? Ajustamos nuestra realidad ¿a qué? De acuerdo a nuestros propios juicios, de acuerdo a lo que para nosotros es posible. Entonces nosotros, como te decía, de pronto, perdón, del ejemplo de las personas judías, ¿no? Ajustamos la información a que si yo, por ejemplo, tengo más conocimiento sobre esto, ajusto la información que estoy recibiendo al conocimiento que ya tengo, ¿no? O también adaptamos la realidad de lo que vemos a nuestros
a nuestras propias maneras de pensar. Entonces, así es como empezamos a filtrar toda la información que llega a nuestro alrededor. Entonces, te invito a que, para que tú puedas notar esto de cómo sucede en tu día a día y te pueda sobre todo servir en este momento, en todo esto que tú estás viviendo y quieres dejar atrás, a que tú notes hoy mismo, de hecho, que tú te dejo como con esta idea de este pensamiento de que si, por ejemplo, la situación que tú estás viviendo en este momento, si tuvieses un pensamiento diferente acerca de lo que estás viviendo hoy, ¿tú crees que te sentirías diferente? Te pregunto por un lado. Por otro lado, te invito a que recuerdes alguna situación o algún momento en el que tu forma de pensar y tu forma de ver esa situación cambió, pero la situación en sí mismo no. Te hago un ejemplo de esto, ¿no? De cómo hacer este ejercicio. Hace algún tiempo yo tenía, pasó, recuerdo que un hermano, bueno, más o menos cómo era la situación, no recuerdo, pero algo así, ¿no? Un hermano justamente tenía unos perritos recién nacidos que él estaba como preguntando si alguien los podía adoptar, si alguien los quería. Y cuando yo vi ese mensaje, yo de repente me sentí como, me dio súper, bastante pena, ¿no? Yo decía, chuta, y ahora, y no sabía cómo ayudarle, quería ayudarle, yo ya tenía mis propios perros, ¿no? Entonces yo decía, y ahora, y yo estaba preocupada, ¿no? Me preocupaba esa situación, porque yo decía, uy, ahora cómo va a ser mi hermano con sus 3 perros. Y yo recuerdo que por, no sé, pongámosles 10 minutos, yo estaba sufriendo pensando en esa situación en que ya ahora decía así, ¿cómo le ayudo y qué va a pasar y que no sé qué? Y si no lo cojo yo, no va a haber nadie. Bueno, cuando me di cuenta de que estaba como muy enfrascada en eso y de que me estaba sintiendo mal por eso, fue como, a ver, voy a dejar esto, no me voy a enganchar con esta situación, porque yo estaba reaccionando de qué forma, a justamente a todos mis filtros de pensamiento, ¿no? A todo esto de cómo yo veo el mundo, las cosas, yo estaba reaccionando a eso desde ahí. Entonces recuerdo que yo dije, bueno, voy a, eh, voy a esperar, dije así, voy a dejar esta situación más tarde para ver qué pasa. Y resulta que horas más tarde, mi hermano volvió a escribir y dijo, ay, ya encontraron ya hogar para los 3 perritos. Y claro, ahí yo me di cuenta, o sea, puede ser un ejemplo súper tonto, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos como constantemente entrenados a vivir en la preocupación, ¿no? Tengo que resolver las cosas, me preocupo por todo. Y yo recuerdo que en ese momento, al hacer este ejercicio, yo solté eso y dije, bueno, vamos a ver qué pasa y voy a dejar pasar las horas y me puse a hacer otra cosa. Y al cabo de ya en la tarde me di cuenta que la situación se resolvió, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo desde mi forma de pensar y desde cómo hago esto, cómo le ayudo, no estaba ayudando, ¿sí? Porque tendemos a hacer esto. Desde la preocupación no solucionas nada. O sea, dentro de mi control, por más que yo quería, no había forma de ayudarle, ¿no? Y tampoco podía hacer más nada. Entonces, seguirme preocupando y seguir pensando en esa situación, a él no le estaba ayudando, ni a mí tampoco. Entonces, ¿qué sí ayudó? Que simplemente yo vaya, siga mi día y ya más tarde cuando volvió a escribir, pues ya la situación se había resuelto, ¿no? Entonces, por eso te invito a que te des cuenta de qué pasó. No cambió absolutamente nada a mi momento de preocupación. La situación cambió, sí, sí. Entonces, por eso te digo, tú también en este momento piensa en algún instante donde quizás, te hago otro ejemplo. Hay personas que, por ejemplo, tú puedes ver, eh, habrás escuchado casos de gente que tiene mucho dinero, ¿no? Y llegado un momento, esta persona dice, ay, me acabo de endeudar con $1.000.000 y suele manejar ese mismo nivel de dinero, ¿no? Pero otra persona que en cambio su nivel de vida dice, bueno, tengo una deuda eh, por ponerte, de $10.000, ¿no? Entonces, para una persona esa deuda de $1.000.000 va a tener un significado
una realidad y para la persona de $10,000 también va a tener otra realidad, ¿no? Y los sentimientos van a ser el mismo. Y quizás va a venir una tercera persona y que diga, ay, por eso se preocupan, por eso sufren, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La situación es la misma, pero las realidades son diferentes, ¿sí? Y así en nuestra vida nosotros tenemos situaciones donde simplemente la situación no ha cambiado, la situación permanece igual, pero tú te sientes diferente y ves las cosas de una manera diferente. Entonces te invito a que recuerdes esos momentos donde tu forma de ver esa situación cambió, ¿sí? Donde tu forma de pensar sobre esa situación cambió, aunque la situación no haya cambiado. Y recuerda el cómo fue tu experiencia, el cómo te sentiste. Entonces, esta es mi invitación para ti en este primer paso. Ahora, vamos al paso 3, que son los modos de operación y recalibrar los instintos. ¿Y qué significa esto, no? Es más o menos como cuando te digo el modo de operación, ¿a qué me refiero? Nosotros funcionamos más o menos como tener una computadora donde programamos todas las cosas que queremos que haga para que funcionen, ¿no? No sé si te ha pasado con tu celular, ¿no? Tú tienes un celular donde si es nuevo, tú le vas a poner ciertas aplicaciones para que te dé cierto funcionamiento. Entonces estás haciendo una programación allí. Y tú puedes coger el celular de otra persona y que vas a ver que ahí hay otro tipo de aplicaciones donde esa persona le ha puesto otro tipo de programación, llamémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros modos de operación son eso, ¿sí? Toda esa información que hemos puesto acá en nuestro cerebro y desde donde empezamos a tomar decisiones, acciones, a movernos en el mundo. Ahora, y como te decía de pronto, ¿no? Son formas de pensar acostumbradas y que en este momento ya están funcionando de forma automática. Y para ponerte un poquito más claro esto, ¿qué significa? Y por qué nuestra realidad se empieza a generar desde nuestros pensamientos, ¿no? Que es un pilar de todo de cómo funcionamos nosotros. Por ejemplo, nosotros cuando recibimos un pensamiento, cuando viene un pensamiento a nuestra mente, ¿qué es lo que hacemos? Aceptamos el pensamiento, validamos con el filtro que tenemos, con estos filtros que te había dicho, con todas estas formas de educación que nos han dado, las experiencias que hemos vivido, todo lo que nos ha pasado. Entonces, cuando entra un pensamiento a nuestra mente, lo filtramos a través de esto. Y entonces, de acuerdo a eso, te sientes de cierta manera. Puedes sentir tristeza, puedes sentir alegría, desmotivación, te puedes sentir de diferentes maneras de acuerdo al pensamiento que tú llegó a tu mente y de cómo lo filtraste, ¿no? Entonces, desde esta forma de sentirte, tú empiezas a tomar decisiones y empiezas a reaccionar a ese pensamiento de acuerdo al pensamiento que recibiste, ¿no? Empiezas a reaccionar y de acuerdo a eso, a cómo estás reaccionando, te comportas, empiezas a tener ciertos comportamientos y esto es lo que te genera un resultado. Entonces, por eso, muchas veces pretender cambiar un resultado, algo que ya es externo, no te ayuda porque todo empieza ¿en qué? En el pensamiento. Quizás tú has visto por ejemplo, personas que fuman, ¿no? Decirle a la persona, deja de fumar, es centrarte en el resultado. El resultado es que fuma. Pero eso ¿de dónde proviene? Empieza desde acá. ¿Por qué? La persona empieza como, ay, tengo deseo de fumarme un cigarrillo, ¿no? Le viene a su mente. Entonces, su mente empieza a procesar, ¿no? A filtrar, a decir, ay, sí, es verdad, eso te hace sentir súper bien. Y entonces, como empieza a generar todo esto, dice, sí. Y como empiezas a sentir esa sensación de bienestar y quieres vivirlo totalmente, tomas la decisión de que, me voy a fumar uno, ¿no? Y entonces vas y estás con el cigarrillo. Entonces ahí ya empiezas a reaccionar y comportarte de cierta manera. ¿Y qué genera? Nuevamente el tema, la acción de estar fumando. Entonces por eso justamente cambiar el resultado final no ayuda. Lo que ayuda es entender cómo es que está funcionando tu pensamiento, cómo es que todas estas ideas te están llegando y cómo tú puedes empezar a hacer para dejar de darle poder a esas ideas y para que tu resultado empiece a cambiar. Entonces, al notar esto, cómo es todo este proceso, esto hace que el piloto automático de cómo estamos pensando en este momento, de todas esas formas de pensar que tenemos aprendidas, se apague, ¿sí? Y entonces tú empieces a tener el control. Porque muchas veces decimos, ay, no, es que mi mente me controla.
cuando en realidad nosotros podemos tener control sobre nuestra mente, pero cuando conocemos cómo funciona, cuál es el proceso, y no tanto a estar voy a cambiar el pensamiento entonces, no. Porque, como te decía, es una máquina compleja donde te da tantas ideas que controlar todo lo que te está llegando es imposible. Pero lo que te ayuda sí es ¿a qué? A dejar de darle poder, ¿no? Ahora, un poco quiero hablarte de las reacciones que nosotros tenemos y a qué se deben, ¿sí? Nuestras reacciones en realidad vienen de dos orígenes o de dos formas, por así decirlo. Lo primero viene de nuestro instinto de conservación que busca protegernos y darnos bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Desde la era primitiva, tú podrás en la historia leer y observar de que las personas primitivas para protegerse en ese entonces muchas veces estaban todo el tiempo como mirando a su alrededor, eran cazadores, entonces tenían que estar todo el tiempo como ahí protegiéndose de los animales. Entonces todos nosotros en este momento tenemos ese instinto que viene desde mucho antes, que es de nuestra parte como seres humanos que estamos aquí y que funcionamos de esta manera. Y este instinto de conservación que busca protegerte justamente de peligros es totalmente útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento ya no vivimos en esas épocas donde teníamos que meternos en cuevas, en cavernas y estar como peleando y luchando, ya no vivimos en eso, en esas épocas, ¿no? Pero en este momento, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú vas a cruzar la calle, tu instinto de conservación, lo primero que hace es mirar a un lado, mirar a otro lado y luego dar el paso y decir, bueno, ahorita es seguro cruzar la calle. Porque sabe perfectamente que si no hace eso, un carro te puede atropellar y te puedes morir y hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, este instinto de conservación busca protegernos, pero y darnos bienestar también, porque esa es su labor principal. Entonces, por eso yo te decía, es muy útil, pero ¿qué es lo que pasa? En realidad, este instinto de conservación, cuando nos genera, todo el tiempo está buscando de cubrirnos de un peligro, también puede estar sobreestimulado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, tú dices, bueno, en realidad no hay peligro, ya vi un lado, ya vi otro lado y veo que no pasa ningún carro y puedo cruzar la calle. Pero si en cambio empiezas, no, a pesar de que, perdón, estás muy consciente de que peligro real no hay, pero en tu cabeza estás, no, y no te digo que quizás sea tu experiencia, ¿no? Pero puede que haya personas que vivan así, ¿no? Que tienen esos ataques de pánico. Y que puede que tú dices, no, pero ¿y qué tal si viene otro carro? ¿Y qué tal si aparece otra cosa? ¿Y qué tal? Y estás como eso y te empieza a generar, ¿qué? Ansiedad, temor, preocupación. Entonces ahí estás sobreestimulado, estás viendo más allá de lo que es real, ¿sí? Entonces es muy importante saber la diferencia entre un instinto de supervivencia sobreestimulado a que estoy reaccionando de forma normal porque estoy en una situación donde puede haber un peligro y me puede pasar algo. Entonces es importante que aprendas a ver esa diferencia. Esto que estoy viviendo, el cómo me estoy sintiendo, ¿es por algo real? ¿De verdad el peligro que estoy sintiendo o el miedo que estoy sintiendo es verdadero? ¿O simplemente es mi instinto de conservación que me quiere proteger y está haciendo su trabajo, ¿no? O sea, que significa que estás muy bien, ¿sí? Entonces es como darnos cuenta un poco de eso. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando estás sobreestimulado? Que es el otro origen de nuestras reacciones, por significados e implicaciones. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, el miedo en sí que sentimos cuando no es un peligro real es el efecto de pensar de cierta manera acerca de una situación. Te pongo un ejemplo déjame ver un ejemplo, ya, digamos que tú quieres, muchas personas a veces me han dicho, a mí me asombra que tú hagas videos en vivo y estés ahí, porque a mí me da miedo, me da vergüenza. Y claro, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? El peligro que la persona está sintiendo, cuando yo le he preguntado, y puedo decirte un poco en mi propia experiencia, ¿no? ¿Cuál es el temor, el miedo que tú tienes? ¿A qué le tienes miedo? Número uno, a que no hayan personas en el en vivo, ¿no?
Número dos, a que alguien, si es que llega mucha gente, me generen comentarios negativos. Número tres, que me critiquen, que se rían, que mi familia vea y se burlen. Entonces tienen como todas estas ideas. Y número cuatro, a que no resulte, ¿no? Entonces, ahí tú puedes darte cuenta de que qué nomás se está generando alrededor, ¿no? ¿Cuáles son esos significados que le estás dando al deseo de hacer videos en vivo, ¿sí? Todas esas ideas que te están viniendo es justamente, y el temor que estás sintiendo es por el efecto de pensar sobre hacer videos de cierta manera, ¿no? En cambio, en mi caso, mi forma de pensar acerca de lo mismo es diferente. Entonces, por eso también es que me atrevo y estoy aquí, ¿no? Y puedo hacerlo. En cambio, a diferencia de otras personas que quieren hacer lo mismo, pero no se atreven por sus significados e implicaciones. Entonces, es lo mismo que te pasa en cualquier situación que tú estás viviendo en este momento. Si, por ejemplo, tú dices, mis pensamientos negativos no me dejan avanzar profesionalmente, ¿qué es lo que pasa? Es porque estás reaccionando de acuerdo a los significados e implicaciones que le has dado a esa actividad que tú quieres hacer. Te pongo otro ejemplo de una persona que me decía, y me quedó mucho esto, porque ella decía, cada vez que yo tengo que dar presentaciones en mi trabajo, yo me pongo súper nerviosa, ¿sí? Y entonces era ¿por qué? Justamente por los significados que ella le estaba dando a hacer presentaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que ella se ponía así y se paralizaba y no podía salir y hacer lo que quería, ¿no? Y demostrar todo el trabajo que ella sabía cómo hacerlo. Entonces, por eso es que reaccionamos de cierta manera. Y lo importante aquí es que tú te des cuenta cuando estés sintiendo miedo a algo, temor a algo, preocupación a algo, ¿desde dónde estoy reaccionando? ¿Estoy reaccionando desde mi instinto de conservación que está buscando protegerme o estoy reaccionando desde los significados e implicaciones que le estoy dando a esta situación? ¿Sí? Porque esas son dos cosas muy diferentes. Y también ver, bueno, aquí hay un peligro real, mi instinto de conservación, ¿de qué está buscando protegerme? Si aquí no hay peligro real, es que simplemente mi instinto de conservación está sobreestimulado por los significados e implicaciones que le estoy dando a esta situación. Entonces, entender todo esto te va ayudando ¿a qué? A que le pierdas el miedo a la vida, a que tú puedas encontrar mejores oportunidades y sobre todo a que cuando hayan personas que están ahí como para ayudarte, hay mucho que se dice en la ley de atracción, nosotros atraemos. Claro, tú atraes ¿por qué? De cierta manera. Cuando tú aprendes todo esto, es fácil para ti reconocer las oportunidades, las personas, las situaciones que te van a ayudar en los objetivos que tú quieres, porque tu forma de pensar está cambiando frente a la situación que estás viviendo. Entonces, por eso justamente es que todo esto te ayuda. Y bueno, esto es un poco de forma resumida que he tratado de desmenuzarlo para compartirlo hoy contigo. No sé si todo esto te interesa, te sirvió, te abrió quizás a una nueva realidad, te hizo ver cosas que no sabías. Me gustaría que me dejes saber eso en los comentarios. Y una vez más te reitero mi invitación al programa acelerado para cerrar ciclos y empezar a crear lo que tú quieras en tu vida. En la caja de la descripción, luego cuando suba esto en YouTube y en Facebook, vas a poder encontrar el enlace para que puedas ver toda la información de cómo funciona, cuándo empezamos, los resultados que vas a tener, qué nomás vamos a aprender y cómo va a ser todo el proceso que vamos a vivir. Puedes encontrarlo ahí en el enlace que te voy a dejar para que también puedas reservar tu lugar. Y como te decía, de pronto, este domingo se cierran las inscripciones ya a las 12 de la noche. Y empezamos el miércoles 8 de febrero. Entonces, esto es todo por ahora. Si te gustó esta información, me gustaría que le dejes un me gusta, que lo compartas con otras personas y cualquier duda o pregunta que tengas también déjame saber en los comentarios. Y te agradezco muchísimo por estar del otro lado acompañándome. Nos vemos muy pronto.